Y listo, Lucho. Nada, bueno, como ya les contamos al inicio, pero para los que recién se conectan, Lucho es autor de este libro, Causas y Azares, que acaba de ser publicado ahorita, pero que él viene trabajando desde hace muchos años, ¿no? De hecho, creo que cuando te conocí, ¿no? Ya estabas hablando, estabas recopilando anécdotas y él tenía, ¿no? Esta obsesión como muy marcada y de hecho a veces, ¿no? Nuestras conversaciones tenían que ver como, he encontrado este dato, he encontrado esta entrevista en la revista Oiga del año no sé qué, ¿no? Y un poco recolectando información y de pronto un poco lo primero que te quería preguntar era, ¿qué es lo que le termina dando realmente orden a este libro que en realidad, claro, eres un poco con lo que acabamos de escuchar con Planas, ¿no? Eres más una suerte de curador de este libro más que el autor, ¿no? Porque el autor son los propios protagonistas de estas anécdotas, ¿no? Y la primera anécdota que tú recopilas tiene más bien un corte político, ¿cierto? ¿No? ¿En qué momento empiezas a decidir o a sumar y cuál es el orden final? Pensé primero que era cronológico, luego que era alfabético y luego en realidad no había mayor, creo, no lo encontré como un orden en general, pero ¿en qué momento también y cómo decides, me quedo con estas 100, que digamos es bastante, ¿no? Y no continuar, ¿no? En primer lugar, gracias por la invitación. Chaparrita, es siempre un placer conversar contigo. Varias de nuestras conversaciones en estos años giraron en torno a lo que se estaba convirtiendo finalmente en este libro. Yo creo que has sido tú particularmente quien sugirió que le añada al pie de cada anécdota un texto que de algún modo le dé una mayor información a quien lea la anécdota, un sostén informativo, un soporte informativo, porque durante años yo estaba bastante decidido a publicar solo la anécdota, o sea, la anécdota y la fuente, y que esta valga por sí misma. Y tú me sugeriste un día que conversamos con un vino en el bar La Noche, que añada textos al pie de cada anécdota y quedó posteriormente. También el editor lo sugirió, pero en realidad la primera sugerencia, la primera idea vino de ti y desde ese momento lo fui como asumiendo, y te agradezco también por eso. Definitivamente enriquece de una manera importante al libro. En segundo lugar, este libro es una suma de particularidades. Es una suma, es un libro de estructura bastante abierta, de tal modo que domesticar una estructura de por sí rebelde es complicado. Durante mucho tiempo no supe qué orden darle. De hecho, buena parte de mi labor curatorial, que es una definición muy precisa a la que tú le das, consistió, incluso pensando en términos teatrales, ¿no? Consistió en saber demarcar las convenciones que vamos a asumir en este montaje. Las convenciones más predecibles y más inmediatas eran anécdotas, desde luego, o sea, siempre fue la motivación compartir anécdotas. En segundo lugar, personajes e historias y acontecimientos del Perú. En tercer lugar, del siglo XX. Saber que estaba desenvolviéndome en el siglo XX me ayudó ya a darle una demarcación más específica. Llegué al orden cronológico porque sentí que ese orden me permitía, a su vez, asumir varias posibilidades de orden. O mejor dicho, darle un orden natural, entre comillas, pero que a la vez eso no implique que sea el único orden. Finalmente, la lectura de este libro puede ser, como lo hemos dicho en varias ocasiones, de inicio a fin, de fin a inicio. Puedes tú seleccionar cualquier anécdota al azar y el conjunto no se altera. De hecho, sí se enriquece la lectura si lo lees en orden como está concebido, como está planteado, pero no es la única manera de leerlo. Además, tú puedes sacar una anécdota e incluir otra y el conjunto no se va a alterar,
porque estando demarcado de esta manera, ¿no? Personajes peruanos del siglo XX, puedes tú permutar e ir, ¿no? Poniendo una anécdota y sacando otra. Esta estructura abierta también, de algún modo, me sumerge en una dinámica inagotable. Hay un momento en el que tienes que decir, basta, no vas a terminar nunca, porque primero que la acumulación es interminable, sigo reuniendo anécdotas, y en segundo lugar, hay plazos que tienes que cumplir, y que, por cierto, la editorial tuvo muchísima paciencia esperándome durante bastante tiempo más del concebido, ¿no? Le agradezco a Raúl Ver, que es el editor con el que trabajamos directamente el libro, pero por supuesto a Johan Page, a Jerónimo Pimentel, Diana Félix, Artur Ceballos, bueno, compañeros de Random con los que estoy muy agradecido. Tuvieron no solo mucha paciencia, sino que el trabajo particularmente con Raúl fue inmejorable. O sea, no podría yo haber imaginado un editor más apropiado para un trabajo así. También cuando se firma el contrato, digamos, cuando ya yo tengo la certeza de que esto va a ser un libro, comienzo a perfilarlo y a ver los desequilibrios que hay. La abundancia de historias de Vargas Llosa y de Bryce, por ejemplo, y la ausencia de muchos personajes. Bueno, tus obsesiones, digamos, también, ¿no? Bueno, y también son, no son los únicos, pero han escrito en abundancia y con un estilo que permite recoger muchas anécdotas de sus memorias y de sus entrevistas, etcétera. Entonces, claro, la búsqueda del equilibrio fue otro factor clave en el trabajo ya propiamente del libro. Una vez que, como digo, ya sé que esto se va a publicar, empiezo a buscar muchos equilibrios de tipo temático, de tipo regional, etcétera, etcétera. ¿La cantidad de 100 es una idea tuya o surgió de la editorial? Hay un momento en el que decidimos que eran 100. Yo creo que eso ya venía, o sea, yo creo que ya esa idea venía desde antes de que lo proponga la editorial. Es un número, digamos, bastante arbitrario. Podrían ser 200, podrían ser 300. Alfredo Pita me sugirió que sean 101, ¿no? Porque es la idea del, ¿no? Un poco, bueno, las 1001 noches, Borges le atribuye un poco la metáfora de lo infinito, ¿no? O sea, porque el 1000 es el número como, ¿no? Y el más de 1000 ya es como la idea de lo infinito. Ya estábamos en una etapa muy, muy final del proceso ¿no? del libro, de tal modo que quedaron 100, pero podrían ser 100, 200, 300, podrían ser muchas más. Realmente el material que quedó ahí de algún modo en el magma, por llamarlo de alguna manera, es bastante. E insisto, este libro podría seguir haciéndolo durante mucho tiempo, pero hay un momento en que tienes que decir basta. Y justo tú mencionas también en el prólogo que desde que Penguin acepta la propuesta del libro, me preguntaba un poco por qué pasan 3 años desde esa primera conversación hasta la publicación del libro. ¿Qué pasó en esos 3 años? Pasaron muchas cosas. Hicimos algunos otros proyectos. Les presento a Yana, mi querida mascota. Hemos hecho algunos proyectos que aún no han sido publicados. El orden de las publicaciones fue cambiando y surgieron proyectos que por contexto asumimos y por contexto están pendientes, de tal modo que en realidad pasó, lo confieso, mucho tiempo más del que yo imaginaba para finalmente verlo publicado, pero a la vez agradezco que de alguna manera ese tiempo no haya sido en vano. No es que en el verano del 2018, por citarte un ejemplo, yo ya tenía el libro al 100%. No, de hecho, en ese momento no tenía aún la claridad del orden cronológico y no tenía muchas, pero te digo, muchas de las historias que finalmente aparecen en la versión final. Si bien durante 4 años y medio trabajé un poco al viento, ¿no? Trabajé de manera aleatoria e intuitiva, es realmente a partir del 2017, de octubre del 2017, en que ya comienzo una acumulación mucho más sistemática e intensa, y también un enfoque, ¿no? O una necesidad por darle una forma adecuada a este caos, ¿no? El haber coincidido con Raúl también en esta temporada es clave,
si hay algo que lamento realmente, y lo digo con bastante, digamos, en un tono ya bastante más confesional, si hay algo que lamento de su aparición tardía, entre comillas, y lo digo entre comillas porque me parece que ayudó este tiempo a macerar el libro, pero si hay algo que lamento es que mi tía María Luisa no lo viera, ¿no? Porque ella nos dejó hace un año, en noviembre del 2019, y ella, que estaba tan orgullosa de las cosas que hacía, me hubiera encantado entregarle el libro, ¿no? Y que se sienta orgullosa de mí, aunque creo que ya se sentía bastante orgullosa, pero realmente es la razón que más me apena no haber tenido el libro antes. Por lo demás, todo el tiempo que pasó ayudó a que el libro salga mejor. Tú mismo te has definido también en el texto inicial como un cazador de anécdotas, ¿no? Y me preguntaba también, una vez, como acabas de mencionar, ¿no? Que ya empiezas a sistematizar este proceso de recopilación, ¿igual era una causalidad el hecho de que te toparas con una, o sí estabas en la búsqueda de, es decir, fuiste a bibliotecas, si fuiste a archivos de hemerotecas, ¿no? O periodísticos, específicamente a buscar algo? O sea, o sí, ¿no? Digamos, el pirata sabe que busca el tesoro. ¿Tú sabías que buscabas, sabías a dónde ir, o sencillamente era, bueno, me sumerjo en esta biblioteca, en esta ruma de periódicos y a ver qué sale? A ver, hay muchos aspectos por compartir. En primer lugar, tendría que decir que la cacería se divide en dos grandes periodos. Del 8 de mayo del 2013 al 3 de octubre del 2017 es la primera etapa. Es una etapa intuitiva, aleatoria, una acumulación sin ningún objetivo particular más que el disfrute. ¿Sí? Perdón. Además, ahí quiero hacer una pausa para que la gente sepa que se refiere al 8 de mayo, es la primera, el día que lee esta primera anécdota, ¿cierto? Y que decide que va a empezar a recopilar anécdotas. Y la segunda fecha que das es cuando te reúnes con Penguin, ¿cierto? Así es. Muchas gracias por el pie que en realidad era necesario. Muchísimas gracias. Sí. Son 4 años y medio de acumulación, digamos, caótica en un Word que aún lo conservo y lo alimento aún en la actualidad, en el cual, como te digo, todo lo que iba leyendo iba anotándolo. Siempre, o sea, toda anécdota que iba encontrando la iba anotando. Cuando tengo ¿Por qué no siempre tenías el documento o por qué? O sea, solamente por ordenar el documento, sí, no lo tenías tú y necesitabas guardarlo a la información. Era por un tema de orden, porque la gran mayoría de los materiales que he utilizado son de mi colección particular, pero eso lo cuento de inmediato. Entonces, esa primera etapa es bastante caótica, no tiene un fin particular más que reunir estas anécdotas, y ya cuando tengo la reunión y sé que esto se va a convertir en un libro, es que empiezo a tener el ojo ya puesto en cómo darle forma a este libro, en cómo convertir este caos en el libro, ¿no? En cómo seleccionar, en cómo ordenar, qué criterios plantear, qué soportes informativos agregar o no, y ahí reitero, ¿no? Yo no le iba a poner un pie de página informativo, tú me diste la sugerencia y en segunda instancia el editor, y eso ha preponderado y ahora es parte fundamental del libro, ¿no? No imagino ya el libro sin esos pies de página informativos. En segundo lugar, este libro es de algún modo una transpiración de mis lecturas regulares, que son memorias, entrevistas, biografías, crónicas, etcétera. Por ahí va, ¿no? Porque las fuentes mencionadas son sobre todo estas. Las memorias en primer lugar, las biografías en segundo lugar, las entrevistas, las crónicas, los documentales y programas especiales en televisión también, pero en menor medida. En menor medida, sí, en efecto. Yo estoy muy mal acostumbrado a tener una cantidad de haber crecido, y digo mal acostumbrado entre comillas, ¿no? Lo digo realmente con agradecimiento, pero crecí con la mala costumbre, insisto, las comillas, de sentir que tenía todos los libros a la mano, ¿no? Y esto viene obviamente de Humberto, de mi abuelo, a quien le dedico el libro.
Humberto Rodríguez Pastor, que está feliz con su libro, está muy contento y eso me llena de alegría. Entonces, en la casa, ¿no? En la biblioteca grande, teníamos pues las memorias de tanta gente y teníamos tantos libros por trabajar, por revisar, aparte de una hemeroteca que ya luego yo he ido acumulando, etcétera, etcétera. Aparte de la propia biblioteca que yo he forjado con mucho orgullo y también con mucho esfuerzo. Entonces, la gran mayoría de materiales reunidos han salido de la biblioteca grande, ¿no? La biblioteca familiar o de la biblioteca, digamos, ya que yo he reunido. Entonces, no he hecho un trabajo, digamos, de búsqueda en otros espacios. De pronto habrá alguna anécdota que he encontrado en la hemeroteca a la que suelo ir, que es la hemeroteca del Congreso. Siempre digo que lo único bueno del Congreso es su hemeroteca, porque además te permiten entrar... Y su fondo editorial. Sí, bueno, a la hemeroteca te permiten entrar sin ningún tipo de filtro, solamente llevas tu DNI y entras, ¿no? Para cuando acabe esta cosa así, esta normalidad, recomiendo ir a la hemeroteca del Congreso en Guayaga, a una cuadra de la Plaza de Armas. Pero la gran mayoría de los materiales han salido de mi espacio, ¿no? Familiar o personal. Pero ya, para cerrar la idea y para responder muy puntualmente a tu pregunta, cuando confirmo que esto se va a publicar como un libro, es que ya empieza una búsqueda mucho más intensa, mucho más sistemática, y ya, como dije hace un rato, el trabajo realmente duro ha sido desde entonces. Claro. Y es curioso, ¿no? Porque también acabas de mencionar justamente los libros de memorias, como los de Vargas Llosa, Brais, Ribeiro, ¿no? Y me preguntaba desde ahí también si has tenido que de alguna manera forzar, no sé si sea el verbo adecuado, el integrar algunos personajes femeninos, ¿no? Yo creo que rápidamente solamente puedo pensar en el diario, ¿no? De Magda Portal, en realidad el que hemos tenido acceso, en mi caso al menos, gracias a la reedición de la Casa de la Literatura, ¿no? Sí. Para mí antes de eso era un texto inexistente en realidad. Pero tú mismo mencionas, ¿no? Que querías de todas maneras que no se centren en personajes masculinos, políticos, limeños, ¿no? Eso también fue parte de la casa, ¿no? Pero sí, te escucho. Sí, no, me preguntaba si de pronto había una necesidad, por tener que meter de pronto alguna historia femenina para equiparar en número, esto, no estuviste tan conforme con algo encontrado e igual tuviste que meterlo, o nunca te sentiste obligado a meter una anécdota que no sintieras que podría forjar parte del total. El principal filtro, en general, sea cual sea el origen, género, disciplina, etcétera, es que la historia esté bien contada. Si la historia no está bien contada, no hay forma de que entre, ¿no? Ese es el principal filtro. Perdón, quería complementar de la respuesta anterior que otros materiales valiosísimos han sido libros de cartas y de diarios. Claro. Eso no quería dejar de mencionar, ¿no? Memorias, autobiografías, crónicas, pero también libros de cartas y libros de diarios. De hecho, hay una historia de Ribeiro tomada de su diario y otra historia de Ribeiro tomada de las cartas a Juan Antonio. Las cartas a su hermano. Sí. Bueno, ya continuando con esta pregunta, no hay ninguna historia que yo haya incluido por la obligación de incluirla. Sí hubo una búsqueda de equilibrio, un equilibrio que no he alcanzado, no estamos hablando de un 50-50. Anoto en el prólogo que hay, de hecho, un desequilibrio en cuanto a la producción de memorias, personajes célebres, mujeres célebres peruanas, muchas de las más célebres no han publicado memorias, ¿no? Afortunadamente Alicia Maíña lo hizo poco antes de partir, pero realmente no abundan las memorias publicadas por mujeres. Entonces notarás en la fuente, al pie de página de cada historia, que la mayoría de historias de mujeres peruanas están tomadas de entrevistas. Es el caso de Blanca Varela, de Ima Sumac, de Victoria Santa Cruz,
etcétera. Lo que es curioso, ¿no? Porque, digamos, el género del diario es una suerte, ¿no? De asociación hacia lo femenino. Pero claro, de ahí hacerlo, a editarlo, ¿no? Ya es otro cuento. En el caso de Cecilia Barraza, también una entrevista televisiva, a diferencia de las otras mencionadas, aunque la de Victoria también es una entrevista televisiva. La de Victoria Santa Cruz. Sí, claro, que aparecen retratos, ¿no? El programa que le hacen en el 2012 a propósito de sus 80 años. Y hay casos incluso de mujeres desconocidas, porque incluso no era un filtro si el personaje era conocido o no, sino que el hecho que contara sea relevante o no. Estoy pensando en la historia que cuenta Amelia Ríos cuando está siendo secuestrada en el penal El Sexto. Y hay otros ejemplos de ese tipo. Y es también importante incidir... O la de María Vice, ¿no? Que más no habla sobre ella, sino habla sobre Sabugal. Así es. Que mencionas una anécdota interesante porque primero que esa sí fue tomada de unas memorias, pero no, claro, son unas memorias escritas al compañero, ¿no? No son las memorias de María Vice, sino son las memorias sobre el compañero que acaba de fallecer. Son unas memorias escritas días o semanas después de que fallezca José Sabugal. Él fallece en diciembre de 1956 y estas memorias, que son breves, se publican en el 57. Y ese es un caso interesante porque ahí sí preponderé poner esa historia, por ejemplo, porque es la única historia, bueno, hay dos de María Vice, ¿no? Pero me refiero a la segunda. Es la única historia eminentemente amorosa, porque no solamente buscaba que el libro recorra anécdotas de personajes y acontecimientos relevantes, sino también de emociones. No quería yo quedarme en la instancia más básica de la anécdota, que es el humor o la paradoja, sino recorrer toda una serie de tesituras. Y hay un momento en el que noté que eso tal vez no es tan sintomático en mí, o mejor dicho, tal vez es sintomático de mis propias lecturas o prácticas, no lo sé, pero no habían anécdotas amorosas en el libro. Y me pareció esa anécdota muy tierna, ¿no? Que Sabugal le diga, todo lo que pinto es tuyo, es para ti. Entonces, si bien en ningún caso he puesto una anécdota que no me guste, a la hora de disputar las últimas vacantes, sí, con la búsqueda de equilibrio, prepondré algunas por encima de otras con factores como este. Pero en ningún caso puse una anécdota que no me resulte interesante, ¿no? Porque hay tanto por elegir que eso hubiera sido, pues, hubiera atentado contra la propia calidad, ¿no? Y ahí me das pie para hacerte otra preguntilla, que, a ver, o sea, no sé si cuando también haces el libro piensas en una suerte de lector ideal, si es que eso existe, pero sí me preguntaba porque, o sea, en efecto, hay anécdotas y, o sea, he ido leyendo y marcando cosas como, ¿qué? ¿Esto pasó? ¿En serio? No sé, por poner un ejemplo rápido, ¿no? La de Pavletlich con Carpentier, ¿no? Que se van a los puños, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Entre otras cosas. Y me preguntaba entonces, y tú mismo has dicho que no, que se queda mucho material afuera, ¿por qué incluir anécdotas o historias que uno puede encontrar, por ejemplo, en La tentación del fracaso, que ya es, digamos, un libro bastante asequible, bastante reeditado, o El pez en el agua, incluso, no sé, la historia de cómo el poemario Puerto Supe termina llamándose Este puerto existe, que también ya es una anécdota conocida. Vamos a decir conocida, no sé si tan conocida, pero si quieres como dentro de, no sé, ciertos círculos, no sé si esto suena pedante o no, pero eso, ¿por qué decides sí tomar algunas cosas que creo que son de fácil acceso y no darle prioridad a otras que son mucho más difíciles a las cuales llegar, ¿no? Principalmente aquellas que están en entrevistas de la época. Es una mirada crítica perfectamente válida, legítima. En buena medida, esta reunión ha respondido a un encuentro, digamos, intenso, ¿no? O sea, al ir leyendo las memorias o la entrevista, etcétera, y al leer esa anécdota que tú dices, oye, esto está muy bueno, esto vale la pena compartir, esto vale la pena contar. Ya fue un trabajo, digamos, bastante sacrificado el sacar muchas historias que a mí me parecían buenísimas, pero
llovían sobre mojado, porque eran de Ribeiro, de Vargas Llosa, etcétera, etcétera. De hecho, había muchas historias más de ellos. Y obviamente tenían que salir, porque era obviamente desequilibrante poner 6, 7 historias del mismo personaje y multiplicado por 2, 3 personajes, tienes 20 historias de 3, 4 personajes, no tenía sentido. Entonces, en algunos casos, algunas se han mantenido después de sacrificar muchas otras. Y si bien algunas son conocidas, de hecho, acá el soporte también importante de ubicar la fuente las validaba para ser incluidas y ser parte de algún modo de la fiesta. Hay otras que son célebres que no he incluido porque, primero, que el criterio para seleccionar era que sean contadas por el protagonista, la protagonista, ¿sí? Por protagonistas o testigos. Entonces, por ejemplo, la historia de Juan Gonzalo Rose y Aya de la Torre diciéndole, usted fue aprista, me hubiera gustado incluirla, por más célebre y por más conocida que sea, pero encontré en el libro de Nelson Manrique, al inicio él cuenta la anécdota, pero la cuenta Nelson, lo que ya la invalida. Y en segundo lugar encontré en la entrevista que le hace Hildebrand a Juan Gonzalo Rose, que es una de las mejores entrevistas que he leído de Hildebrand, que eso ya es bastante decir, que Juan Gonzalo Rose certifica que esa anécdota es real, pero no se cuenta de una manera suficientemente sólida como para ser incluida. Entonces, si bien hay algunas que ya son bastante conocidas, no sabemos qué tanto, ¿no? Porque la de Puerto Supe, de acuerdo, es conocida, o qué sé yo, hay algunas otras que son célebres. Estamos poniendo el foco de atención particular, ¿no? Porque La Tentación del Fracaso es también un anecdotario, ¿no? Y Las Cartas a su hermano también es un anecdotario, pero entre las tantas que hay, seleccionar esta, por ejemplo, que cuenta con Pablo Macera, en la cual entre todos los millones de París, ¿no? de gente en París, se encuentra justo con Pablo Macera cuando estaba yendo al consulado a buscar su dirección, ¿no? O sea, a ver, no es una anécdota tan conocida, a pesar de estar tomada de un libro, que incluso siendo Las Cartas de Ribeiro no son tan conocidas porque recordemos que durante muchos años han estado descontinuadas, ¿no? Estaban las ediciones de Campodónico, en 2 tomos, del 96 y del 98, y acaba de ser reeditada después de más de 20 años por Revuelta. Y las memorias mismas, ¿no? Son abundantes, entonces tomar una anécdota de un libro de 700 páginas es poner el foco de atención especial en esa historia en particular. En la mayoría de casos, por una búsqueda, por una necesidad de equilibrio, hemos tomado máximo 1, 2 historias por libro, ¿no? O sea, en El Pez en el Agua he tomado 2 de las decenas de anécdotas que hay, y de las más de 2000 páginas de testimonio personal de Luis Alberto Sánchez también tomé 2, porque si no iba a convertirse esto en lo que no quería, que es un libro de Sánchez, Oviedo, Ribeiro, Bryce y Vargas Llosa, porque solo de Sánchez podríamos publicar un anecdotario completo, más extenso aún del que ya hemos publicado ahora con Causas y Azares, con todos estos personajes. Solo Sánchez ya meritaría un anecdotario mucho más grande. Para cerrar, Lucho, quería hablar un poquito sobre el nombre del libro, ¿no? Si bien nos recuerda una canción de Silvio Rodríguez, la anécdota es eso, ¿no? Es el azar, es la causalidad, ¿no? Pero ¿qué hay desde el otro lado, no? Las causas. ¿Qué precede? Más bien, ¿qué pasa después? ¿Qué le sigue a la anécdota? ¿Y de qué manera también sentías tú que este anecdotario sirve o ayuda a reflexionar sobre el país también? Definitivamente el título se lo debo a Silvio, no hay ninguna coincidencia ni azar al respecto. Cuando llegué a ese título me quedé con él y no lo solté porque utilizando o apelando a Popper, ¿no? Falseé el título durante todo ese tiempo, pero comprobé que era el mejor, al menos hasta ahora sigo creyendo que es el título que mejor define la naturaleza de este anecdotario, y es de alguna manera también una forma de celebrar o de tener más presente aún a Silvio Rodríguez, si cabe la expresión, porque realmente es un cantautor que está muy presente en mi cotidiano. Eso en primer lugar. En segundo lugar,
Causas y azares, como ha sido definido recientemente, es de algún modo el lado B de la historia del Perú del siglo XX. El lado under, me gusta a mí. Sí, es la historia vista desde el llano, como lo planteo en el prólogo. Es un libro muy poco pretencioso en cuanto a la formación intelectual que tú debas de tener. Puede ser disfrutado por una persona muy culta, muy leída y muy vivida, y puede ser también disfrutado por una escolar o por un universitario que está comenzando a interpretar este país tan difícil de comprender como es el Perú. Yo siento que es un libro muy estimulante y que es un libro que abre muchas puertas. Ya depende de cada lector, de cada lectora, entrar en una o en otra, porque el impacto que le puede generar una historia como la de Victoria Santa Cruz, descubriendo lo que implica ser negra en el Perú, esa es una puerta bastante grande como para que tú elijas sumergirte en ese personaje, en esa temática, en esa problemática, mejor dicho, que es transversal a nuestra historia, o tantas otras historias que son más o menos inofensivas, y lo digo esto entre comillas, por supuesto, quiero decir, algunas son bastante ligeras, ¿no? Como Carmen Ollé contando que ella finalmente se dedicó o estudió en la Universidad de Educación y no Literatura porque una amiga le dijo, llena la ficha y pon esta, ¿no? esta carrera, y ella era floja pues para los papeleos y nunca se cambió. Y su vida lo orientó de algún modo, ¿no? en ese sentido. O sea, eso es una anécdota, digamos, bastante más personal que otras, que son incluso, en algunos casos, epítomes, ¿no? O sea, son tan representativas que se pueden convertir en paradigmas de una época o de un personaje. Entonces, para cerrar la idea, es un libro de estímulos y son 100 puertas que se abren. Claro. Y ya depende de cada lectora y de cada lector entrar a unas o a otras según sus propios intereses, según sus propias motivaciones. Sí, creo que justamente esa voz, ¿no? Esa primera persona, cuando recién tuve el libro, no voy a negar que pensé en Rostros de Memoria, ¿no? De Pedro Escribano. Pensé que me iba a encontrar como algo parecido, pero justamente lo que haces es todo lo contrario, ¿no? Pedro está escribiendo una suerte de biografías a partir de, ¿no? De recopilar esas anécdotas, y tú lo que has hecho es mantener justamente la esencia de cada personaje. Y en relación a esto último, con esto ya cerramos, respecto de la fuente, creo que lo que más me gusta es que no te has limitado a poner, el personaje es tal, nació en tal lado, murió en tal otro, sino la información que brindas en cada pie de página contextualiza la situación y el momento en el que está cada personaje, ¿no? No es una información biográfica sencillamente, ¿no? Sino que ayuda a entender, sobre todo con aquellos personajes que uno no conocía, como en mi caso de Arturo Hernández, ¿no? Que está casi abriendo el libro y es una anécdota muy triste, entender, sí, quién es, ¿no? Y en qué situación está narrando. Esperamos, pues, Lucho, que se venga segunda, tercera edición, parte, para todo lo que tienes ahí guardado. ¿Algo creo que quieres decir, agregar? Sí, tres cosas muy puntuales. La primera, gracias por la entrevista, por la conversación. Insisto, es un placer siempre conversar contigo. En segundo lugar, la fuente no es simplemente el cumplir con certificar la veracidad de la historia, sino es sobre todo una invitación a que quien quede impactado con la historia acuda a la fuente principal y siga explorando. Por eso insisto con la idea de las puertas que se abren. Y también le da una formalidad, ¿no? Un rigor que no convierte al libro en algo soso o denso, simplemente es una conjugación entre algo muy riguroso y algo también muy ligero, muy llevadero. Distendido. Sí, exacto. Sí. Y finalmente, cuando asumí ya esta sugerencia tuya y del editor de poner un pie un pie informativo, ¿no? Al final de cada anécdota, me sentí en el deber de explotar al máximo esas 4 o 5 líneas. No podía desperdiciarlas poniendo información de Wikipedia básica y general descriptiva. Tenía yo que de algún modo alimentarlo con una cuota, incluso de interpretando o en fin, que sea un texto que valga la pena leer y que no sea simplemente una descripción de cuándo nació, cuándo murió, etcétera. No en todos los casos lo he logrado, pero de hecho fue un trabajo también bastante arduo.
Estoy contento con el resultado, estoy muy agradecido con la editorial, con todas las personas que han aportado al libro. Cuando mencionaste también el impacto y las lecturas, si bien fue un trabajo sobre todo personal, hubo mucha gente que aportó en mayor o menor medida, ¿no? Diana, desde luego, Alberto Rincón, José Manuel Salas, mi abuelo sugiriéndome, etcétera, etcétera. Hay mucho material y de hecho, viendo cómo está siendo recibido el libro, espero con expectativa poder cumplir con siguientes entregas, porque es un formato que no se va a acabar, es un formato inagotable. Así es, querido amigo. Muchas gracias. No, y salud, cuídate. Salud y gracias por la nueva normalidad. Salud. Que estés bien. Adiós. Un fuerte abrazo. Chao. Y regresan mis compañeros. Chaparra, por dedicarte a la cerveza, no has leído mi mensaje. Yo quería hacerle una pregunta a... Salud. Perdón. A Lucho. Perdón. Pero Lucho te está escuchando, lo hacemos regresar. Rodríguez, sí. Lo hago regresar. Hazlo. A ver, haz tu magia. Ahí está, tararán. Ahí está, Lucho. Ya ese es otro precio. Perdonen. Ya ese es otro precio. Esa es la segunda chela, dos más. Ay, no me tienten, porque ahorita saco otra. Sabía que me iba a hacer regresar. No, Lucho, yo quería cambiar de tema un poquito nomás, no hablar sobre tu libro, que no he leído, pero voy a leer después de esta entrevista, ya estoy totalmente convencido, pero sobre estas caminatas literarias que tú organizabas, ¿no? Sobre todo yo, bueno, estoy muy interesado en la conversación en la catedral, pero ¿piensas retomar pronto o no? Justamente se han cumplido 2 años del lanzamiento de la primera fecha de las caminatas que emprendí en el centro de Lima en torno a libros y autores emblemáticos. Comenzamos justamente con Conversación en la Catedral el 1 de diciembre del 2018. La segunda caminata fue en torno a Julio Ramón Ribeiro y la tercera en torno a Arguedas, siempre caminando el centro histórico de Lima. O sea, Ribeiro y el centro de Lima, Arguedas y el centro de Lima, ya sea vida u obra, ¿no? Porque en el caso de Arguedas, mucha historia, mucha obra en el centro de Lima no hay, pero sí hay mucha historia personal. De hecho, la caminata de Arguedas, que es la tercera que he hecho y hasta ahora la última, el nivel de respuesta fue abrumador. Y lo que logramos además con la caminata de Arguedas fue algo inimaginable, que ayer que vi a Miguel Rubio, me decía cómo hemos logrado eso, ¿no? Porque el 18 de enero de este año, antes de que vivamos esta normalidad, hicimos una caminata en torno a la vida y obra de Arguedas junto a los Viviascani, y en cada punto los Viviascani llevaban a cabo acciones escénicas, y no solamente exponía yo, sino exponía amigos y alumnos de Arguedas, Rodrigo Montoya, Edmundo Murrugarra, mi abuelo Humberto, que fue alumno de Arguedas en el año 60, etcétera, etcétera. Y encima estaba Cecilia Rivera, y estaba Carmen María Pinilla, Alfredo Pita, ¿no? O sea, su biógrafa, sus amigos, etcétera. O sea, fue una cosa absolutamente inimaginable, ¿no? En mis mejores sueños, porque terminamos en la Plaza San Martín con Viviascani en pleno, haciendo una fiesta y todo. Wow. Realmente las caminatas han sido una experiencia maravillosa y cuanto antes pueda regresar lo voy a hacer. Ahora tengo la firme intención de, al menos durante esta temporada, porque no creo que podamos hacerlo, un abrazo a Rocío Limo, que veo que está comentando, y a Dianita Félix, que también vi que comentó recientemente. Cuanto antes pueda volver lo voy a hacer, pero tendría que ser en una situación que nos permita interactuar. Yo debo confesar, y no quiero pecar de díscolo, pero la interacción con la mascarilla me cuesta demasiado, de tal modo que tendría que ser un reencuentro, digamos, en condiciones regulares que espero aún van a demorar. Entonces, por lo pronto, quiero lanzar los recorridos virtuales, que obviamente tienen algunas desventajas, pero tienen también varias otras ventajas. Por lo pronto, creo que voy a lanzar el recorrido de Bryce Echenique a propósito de los 50 años de Un Mundo para Julius. Es lo que tengo en la mira próximamente, porque dudo que podamos reencontrarnos presencialmente en los próximos meses. Cuanto antes lo pueda hacer, lo voy a hacer y les voy a avisar definitivamente. Me acabo de acordar, Lucho, Perfecto. que nosotros a Lucho y yo nos hemos conocido en uno de los primeros recorridos que hizo la Casa de la Literatura,
con nuestro querido y fallecido amigo Rencito. Con Renzo, Cristel. Sí, eso ha sido en el 2014. Exacto. En el verano del 2014. Estuvo Milagros Saldarriaga también. Claro, los únicos que fuimos a caminar solos. Todavía todo el mundo estaba en familia, emparejado, y ahí nos hicimos patazas. Sí, me sí, acordar. Sí, muy grato recuerdo. Sí, de hecho, con todo el cariño con Rencito. De hecho, me demoré mucho tiempo en lanzar mis recorridos porque yo tenía la fijación de que eso tenía que salir con algún soporte institucional, porque yo decía, si lo hago solo no va a ir nadie me va a empelotar, nadie me va a hacer caso. Y yo lo lancé en el 2018 como una iniciativa, digamos, particular, también también un poco con el soporte de que había publicado un libro sobre Vargas Llosa, ¿no? Como para al menos tener cierto soporte, cierto crédito. Y funcionó muy bien, y continué, y hasta ahora me escribe mucha gente y realmente quisiera continuar. Espero hacerlo pronto, pero mientras tanto, yo creo que es un hecho que voy a lanzar los recorridos virtuales. Bacán. De acá nos comprometemos a hacer el recorrido contigo para hacer la versión audiovisual. Acá Bruno Pola, que es un experto camarógrafo, y la Chaparrita, que es una experta editora. Yo no sé qué voy a hacer, pero podemos ahí juntar fuerzas, pues hacer un pequeño... Siempre, el que no sabe muy bien qué hacer siempre aplaude. Claro. Un abrazo para el que no sabe qué hacer, trae la chela. El que no sabe qué hacer, trae la chela. Destapa. Sí, me parece bien. Sí. Cuanto antes pueda, voy a retomar. Bacán, Lucho. Un abrazo, gracias. Genial. Gracias, Lucho. Gracias otra vez, querido. Que estés bien. Hasta Cuídate. pronto. Gracias. Adiós.